Juan, en el capítulo 15. Amén. Ahí vamos a estar en el capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Dios nos va a estar hablando y sé que Dios tiene una palabra específica, Dios tiene una palabra especial para tu vida. Hoy Dios te quiere hablar y tú vas a escuchar al Señor hablar. Amén. Porque nosotros, hermanos, las profecías infalibles, la profecía que no falla, la profecía que siempre está, es la que está en la Biblia, es la palabra de Dios, y la que tú tienes que tener siempre en tu corazón y decirle: Señor, yo necesito que tú me ayudes a entender tu palabra. La Biblia, hermanos, no es un libro que se lee como normalmente nosotros leemos un libro de leyes, una novela o un libro poético. Nosotros debemos entender que la Biblia necesitamos la sabiduría de parte de Dios, necesitamos que el Señor nos ayude para poder entender su palabra. Amén, porque una cosa es que nosotros leamos la Biblia por leerla, pero otra cosa es que nosotros le digamos: Señor, yo quiero que tú me hables a través de la Escritura, yo quiero que tú me hables a través de la Biblia. Muchos de nosotros le decimos: Señor, háblame, Señor, yo necesito que tú me des una profecía, yo necesito que tú me hables, yo necesito escucharte hablar. Pero en la Biblia, hermanos, hay 66 libros en los cuales el Señor nos puede hablar, pero muchas veces nos gana la pereza, nos gana el no querer hacerlo, el no querer sacar un tiempo o apartar un tiempo para poder escuchar la voz de Dios por medio de la Escritura. Amén. A mí el Señor me ha hablado muchas veces por medio de la palabra, por medio de la Biblia, y yo sé que hoy el Señor te va a hablar. Nosotros debemos dejarnos usar, debemos de darle un tiempo para que el Señor hable. Muchas veces nosotros llegamos a la oración y le decimos: Padre, te pido por esto, por esto y por esto, amén, ¿verdad? Eso solo llegamos a pedirle, pero no tomamos un tiempo para que Dios nos hable, un tiempo para que Dios nos conteste, un tiempo para que Dios diga, se deje sentir, o se deje Él también contarnos cosas como nosotros podemos contarle, cómo nos fue nuestro día, cómo va la universidad, cómo va el trabajo, cómo nos va con nuestra familia, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, versículo número 1. Dice: Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Nosotros, hermanos, debemos de entender, como dice la palabra de Dios, que Dios es el quien nos cuida. ¿Quién te cuida a ti? Dios. O sea, nosotros debemos de saber que estamos al cuidado de Dios. Nunca el Señor nos ha dejado, nunca el Señor se va a desproteger o te va a dejar desprotegido. El Señor siempre te va a amparar, el Señor siempre te va a cuidar, el Señor siempre va a tener cuidado de ti. Pero depende de nosotros que ese cuidado de Dios llegue, porque también nosotros nos debemos de dejar cuidar por Dios. Nosotros como pastores, por ejemplo, podemos ser pastores, pero no podemos pastorear al que no quiere ser pastoreado. No podemos cuidar al que no quiere ser cuidado, ¿verdad? Nosotros como pastores podemos amar, pero amamos al que se deja amar, cuidamos al que se deja guiar y pastoreamos al que se deja pastorear. Igual que exactamente funciona con Dios. Nosotros le decimos: Señor, yo necesito que tú me cuides, pero debemos de dejarnos cuidar por el Rey. Debemos de decirle: Señor, yo quiero ser obediente a tu voz, yo quiero ser obediente a lo que tú me quieres enseñar esta mañana, yo quiero ser obediente a tus mandamientos, yo quiero ser obediente a tu palabra. La sujeción a la palabra de Dios. Y por eso te decía, mucha gente hoy en día quiere que el Señor les hable, quieren, contratan, pagan, hasta ofrendan con tal de escuchar una profecía. Pero la profecía que está en la Biblia, la palabra que está en la Biblia, nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo incorrecto, qué no es lo correcto. Que si nosotros muchas veces seguimos pecando, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y vida en abundancia. Entonces dice: si una de mis ramas de uvas no da fruto, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Tú estás siendo llamado a dar fruto. Nunca el Señor nos llama a no dar fruto. Un árbol que no da fruto es cortado, y el Señor nos dice acá que el Padre, o sea Dios, corta toda rama que no da fruto. Yo no sé qué fruto estás dando tú, yo no sé qué fruto estás dando tú, qué talento te dio Dios. Por ejemplo, a mí el Señor no me dio el talento de la alabanza. Yo no puedo tocar ningún instrumento que tenga notas o que tenga partituras, no puedo cantar, pero a mí el Señor me dio, o al menos quiero creer que Dios me dio el talento de predicar, el talento de hablar, el talento o el don de la fe. Pero cada uno de los que estamos viendo esta transmisión podemos saber que tenemos diferentes dones. No importa el don que tú tengas, tú tienes que poner ese don al servicio de Dios. Porque ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio?
¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios entregó en tus manos? O sea, si nosotros no ponemos al servicio de Dios lo que Él nos dio, lo que el Señor ya hizo por ti, lo que el Señor ya hizo por mí, lo que el Señor hizo por todos nosotros, fue darnos vida eterna y vida en abundancia, porque a eso vino Jesús, a morir, a cumplir la ley, a hacer esa ofrenda inmolada, esa ofrenda pura, blanca, sin mancha, y a darnos una nueva vida. Pero mientras nosotros llegamos a la eternidad, mientras tú llegas a ver a Jesús algún día, ¿qué vamos a hacer nosotros por Jesús acá en la tierra? ¿Qué vas a hacer tú con el don que Dios te dio mientras te mueres? Si algo nosotros tenemos seguro, es que nos vamos a morir. Tú no tienes seguro tu casa, tú no tienes seguro tu carro, tú no tienes seguro nada. Lo único que tú tienes seguro es que te vas a morir. Y ese día tú tienes que estar preparado para encontrarte con el Señor. A mí me dicen muchas veces, pastor, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Será que ya viene? ¿Será que no? ¿Será que el rapto? ¿Será que los dos testigos? ¿Será que el avivamiento? Y debemos de nosotros entender de que no sabemos cuándo va a ser el fin del mundo. Yo sería un hereje, sería un mentiroso, sería alguien que no cree en el Señor si te dijera cuándo viene el Señor, cuándo es el rapto. Yo no lo sé. Solo sé que muchas de las señales de la Biblia se están cumpliendo, que el tiempo se está acabando, que hace 2000 años hubo una profecía que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y 2000 años después podemos saber que aún más cerca está el reino de los cielos. Pero yo no te puedo decir con exactitud cuándo. Pero lo que a veces yo creo es que estamos más cerca nosotros de encontrarnos con Dios, porque nos podemos morir, porque nos podemos accidentar, porque una bala perdida, por un accidente, por tantas cosas. Pero ¿será que tú estás preparado para ese día? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Rey, con tu Salvador? ¿Qué clase de fruto estás dando? Si el Señor, por ejemplo, a mí me dio el don o el talento o el privilegio de ser pastor, yo tengo que hacer más pastores, porque ese es el fruto. Amén. Por ejemplo, un árbol de mangos, obviamente va a dar mangos, o sea, no puede dar otro fruto, un árbol que no es de ese fruto. Si tú eres músico, por ejemplo, ¿qué tú tienes que producir? Músico. Si tú eres, por ejemplo, guitarrista, ¿qué tienes que producir? Más guitarristas. O sea, tienes que compartir el don que Dios te dio con alguien más. No puedes venir y encerrar el don que Dios te dio. Nosotros como iglesia en Fuego de Dios necesitamos crear espacios para que todos puedan servir, espacios para que toda la gente pueda utilizar sus dones. Y por eso, hermano, la iglesia y la multiforme gracia de Dios, hay gente que es buena para actuar, hay gente que es buena para hacer reír, hay gente que es buena para dramatizar, hay gente que es buena para cantar, hay gente que es buena para cocinar, hay gente que es buena para limpiar. O sea, pero todos los dones, hermanos, se necesitan en el cuerpo. Al igual que nuestros dedos, cada dedo sirve. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 dedos con los cuales escribimos, pero no quiere decir que si no tenemos los otros 2, porque los otros 2 nos sirven para otras cosas. Por ejemplo, este no me sirve para escribir, pero me sirve, por ejemplo, para llevar la argolla de matrimonio, ¿verdad? Entonces, cada dedo tiene un diferente uso. Al igual que dentro de la congregación, al igual que dentro del cuerpo de Dios, todos los pastores, todos los siervos de Dios, tenemos una diferente función, tenemos una diferente instrucción de parte de Dios. Pero lo que Dios te llama y lo que Dios te manda es a dar fruto. Y el fruto es cuando nosotros nos reproducimos de lo que Dios ya nos ha dado. Si el Señor a ti te dio el don o la oportunidad de ser músico, lo que tú tienes que hacer es crear más músicos. Si el Señor a mí me dio la oportunidad de ser pastor, lo que yo tengo que hacer es crear más pastores, crear espacios para que la gente pueda servir. Y dice: pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Hay 2 caminos para el que da fruto. Si tú no das fruto, vas a ser cortado. Pero si tú das fruto, el Señor te va a podar, te va a pulir, te va a procesar para que des aún más fruto y un mejor fruto, porque dentro de los frutos también hay clases de fruto. El fruto que tú estás dando tiene que ser un fruto de calidad, porque es para el Señor. Yo le digo a los hermanos, nosotros como cristianos todo lo que hacemos lo debemos de hacer con excelencia, porque el Señor es excelente. Si tú volteas a ver toda la creación, si tú volteas a ver todo lo que el Señor hace, Dios todo lo hace con excelencia. No hay nada que Dios haga
que no lleve impreso un sello de excelencia. Cuando Dios te hizo a ti, Dios te hizo de una forma excelente. Aunque tú digas tal vez, no, yo no me siento bonito, yo no me siento bonita, yo hubiera querido ser más alto, yo hubiera querido ser más flaco, yo hubiera querido ser gordito, yo hubiera querido ser colocho. Y de verdad, hermanos, yo no entiendo por qué razón, por ejemplo, las personas que son colochas se quieren alisar el pelo, y las personas que son pelo liso se quieren acolochar el pelo. Las personas que nacieron con el pelo, por ejemplo, negro, se lo quieren volver rubio, y las que nacieron con el pelo rubio se lo quieren volver negro. Y así como Michael Jackson, por ejemplo, era moreno, se volvió blanco. O sea, nunca estamos conformes con lo que Dios nos dio. Nunca estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Y eso, hermanos, es un peligro cuando tú no aprendes a tener contentamiento con lo que tú eres, con lo que Dios te dio. El talento que tú tienes lo tienes que ir perfeccionando definitivamente. La gente se escuda y dice, no, es que Dios está llamando gente dispuesta. Totalmente, Dios está llamando gente que esté dispuesta a servirlo. Pero también cuando tú te dispones a servir a Dios, te dispones a hacerlo con excelencia, a exigirte más a ti mismo para darle un mejor servicio a Dios. No puede alguien venir y decir, no, pastor, yo así toco, yo así canto, y al Señor, con que le agrade al Señor, no importa que no le guste a las demás personas. Y empezamos a tener un montón de excusas falsas. ¿Por qué? Porque si yo estoy sirviendo al Señor, yo me voy a exigir más a mí mismo para darle un servicio de más excelencia al Padre. Me tengo que preparar para darle más al Señor. Tú en lo que haces, como te decía, tienes que dar fruto, pero cuando ya estás dando fruto, tienes que preocuparte por dar aún mejor fruto, mejor de lo que ya somos. Cada día tenemos que preocuparnos por dar más de lo que ya estamos dando. Amén. Y mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En el versículo número 3. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El Espíritu Santo es alguien que si tú te mantienes unido a Él, Él se va a mantener unido contigo. Pero muchas veces nosotros no nos mantenemos unidos al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo empezamos a contristar, lo empezamos a alejar con el pecado, lo empezamos a alejar con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vivir, con los chistes que contamos, con la música que escuchamos. Por ejemplo, a mí me dicen, pastor, ¿la música es buena o es mala? ¿La música mundana la puedo escuchar o no la puedo escuchar? ¿Verdad? El Espíritu Santo redarguye de una forma diferente a cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay personas que a mí me dicen, mire pastor, fíjese que yo siento que si uso falda, o a mí el Señor me quitó la falda y yo siento que es pecado. Bueno, pero eso es pecado, por ejemplo, porque Dios te lo hizo sentir específicamente a ti. Pero por ejemplo, con lo de la música, usted me puede decir, pastor, pero yo escucho música mundana y el Espíritu Santo a mí no me redarguye, por ejemplo. Pero debemos nosotros de ponernos a pensar y decir, bueno, si yo voy con el Espíritu Santo, ayer yo hablaba con una profeta y decía, en el Antiguo Testamento hubo un personaje en la Biblia que decía, vive Jehová delante cuya presencia de Él estoy. Amén. Yo estoy ahorita delante de la presencia de Dios. Todos nosotros siempre estamos delante de la presencia de Dios, aunque no lo vamos a sentir en ese momento. Sabemos que Dios está presente en todo el mundo porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente y está en todos lados, ¿verdad? Entonces yo estoy enfrente de la presencia del Señor hoy, esta mañana, y tú también. Todos nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Y entonces, hermano, cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, a donde nosotros vayamos, donde nosotros estemos, debemos de glorificar su nombre porque siempre estamos delante de su presencia. Amén. Y entonces, cuando la Biblia dice en el versículo número 5 que Él se mantiene unido a mí, y con la música, ¿verdad? Que te decía, por ejemplo, si tú vas en tu carro escuchando música de reggaetón y tú vas con el Espíritu Santo a la par, ¿será que el Espíritu Santo se sentiría bien, se sentiría contento de estar escuchando ese tipo de música? Entonces el Espíritu Santo se va alejando de nosotros. Por eso la palabra dice, si tú te mantienes unido a mí, yo me mantendré unido a ti. Pero nosotros muchas veces sacamos al Señor de nuestra vida. ¿Y cómo ocurre eso, pastor? ¿Cómo nosotros sacamos a Dios de nuestra vida? Como te iba diciendo, tú empiezas a escuchar música mundana, tú empiezas a decir malas palabras, tú empiezas a hacer un montón de cosas que alejan al Espíritu Santo, que te están alejando cada día más.
Entonces tú tienes que poner un alto y decir, no, yo necesito que el Espíritu Santo esté conmigo todos los días de mi vida. ¿Y cómo lo logro? Estando en intimidad con Dios, cambiando tu forma de hablar, cambiando tu forma de ver las cosas, cambiando tu forma de vivir. Todo lo que tú haces tiene que venir relacionado delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo te amo, yo necesito estar delante de ti. Yo necesito levantar mis manos y adorarte. Yo necesito levantar un altar de adoración y de oración en mi casa. Y ahí el Espíritu Santo va a ir creando una conexión contigo. Versículo número 5. El discípulo se mantiene unido a mí y con quien yo mantengo unido. Es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortarán, las tirarán y cuando se secan les prenden fuego. Esto, hermanos, es igual a lo que vamos a ver si nosotros hoy el Señor te está dando la oportunidad de que empieces a dar fruto. Si tú no estás dando fruto, si tú no estás sirviendo en la iglesia, si tú no estás haciendo nada por el Señor, hoy el Señor te está dando la oportunidad, porque tú eres un árbol, tú eres una rama que no está dando fruto. Y como dice la palabra, llega, la cortan, esperan a que se seque y cuando ya esté seca, arderá en el fuego, igual que nos va a pasar a nosotros. Hoy el Señor te pone en dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál vas a escoger tú? Pero si tú escoges el camino de la vida, vas a dar fruto, vas a multiplicarte, vas a multiplicar lo que Dios ya dio, lo que Dios te dio, lo que Dios puso en tus manos, como en la parábola de los talentos. Eso, hermano, se refleja exactamente igual acá. ¿Qué estás haciendo tú con el talento que Dios te dio? ¿A quién se lo estás enseñando? ¿A quién estás formando? Cuando el Señor te dice a ti que vayas y prediques, cuando el Señor te dice que vayas y toques, ¿será que el Espíritu Santo, será que tú estás delante de Dios diciéndole, Señor, yo lo voy a hacer, Señor, yo voy a glorificar tu nombre y a donde tú me envíes, yo voy a ir? Pero si tú no te estás multiplicando, pero si tú no estás enseñando, si tú no estás dando a alguien más el don que ya Dios te dio, tú eres una persona que no está dando fruto. Y hoy el Señor está hablando a tu vida y es el momento para que aceptes a Jesús en tu corazón o le digas, Señor, yo he sido una persona que no he podido servir en la iglesia. Muchos de nosotros a veces tenemos un montón de excusas, que me cae mal el líder de alabanza, que me cae mal la escuela de niños, que me cae mal la iglesia, que no me llaman, que no, hermano, todas estas excusas, ninguna te va a servir cuando tú llegues delante de la presencia y te diga por qué no serviste. Porque la salvación es personal, porque el servicio a Dios es personal, porque tu fruto es personal. Tu fruto no depende del pastor, no depende del pastor de alabanza, no depende de los cabezas de red, depende de quién, de entre tú y Dios, ¿verdad? Y entonces vamos a continuar y mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 8. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. La Biblia dice discípulos. Hermanos, nosotros debemos de ser discípulos de Jesús. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia creamos discípulos, más que ovejas, porque la oveja, hermano, solo sigue la voz de su pastor, pero el discípulo sirve juntamente con su pastor. Por eso en nuestra iglesia, en las diferentes redes que hay, se están empezando a crear discípulos y nuestros discípulos van a crear más discípulos y van a estar abriendo células, van a estar yendo a predicar, porque es el modelo, es lo que Jesús nos dio, es lo que Jesús dejó. Jesús te dijo, vayan y hagan discípulos, tenés que ir y hacer tus propios discípulos de Jesús, que amen a Jesús, que amen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero depende de nosotros qué vamos a tener, qué vamos a hacer con los dones que Dios nos dio. El Señor dice que si nosotros hacemos más discípulos, si nosotros enseñamos a alguien más a amar a Dios, Él va a estar orgulloso de nosotros. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No hay mayor expresión de amor que nosotros vengamos y abramos una célula, que tengamos un grupo de personas a quien cuidar. No hay mayor amor que ese, porque estamos haciendo la obra de Dios. No hay mayor amor que darle a alguien más la oportunidad de servir y de glorificar el nombre de Dios. Tal vez Dios por nosotros o la gente no da nada por nosotros, pero el Señor lo dio todo. Y depende de ti que la misma gente que se siente que no puede servir, hoy sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que continúa diciendo la palabra del Señor. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama porque yo lo obedezco
En todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes. Nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos, ¿verdad? Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. El Señor nos manda a dar la vida por nuestros amigos. El Señor nos manda a dar la vida por aquellos que están detrás de nosotros. Hoy el Señor te está dando y tú me dices, pastor, ¿y qué significa eso? ¿Será que yo tengo que morir por mi amigo? ¿Será que yo tengo que morir por alguien más? No, cuando la Biblia dice dar la vida por los amigos, es cuando tú das tu tiempo para discipular a alguien. Es cuando tú das tu tiempo para enseñarle a alguien más. Es cuando tú tal vez dejas de comer por darle de comer a alguien más. Cuando tú sacrificas algo que te gusta a ti para poder dárselo a alguien más. Hoy el Señor te está dando esa oportunidad. El Señor te está diciendo que tenés que ir a dar fruto, que tenés que ir a ser discípulos. Hermanos, muchos de nosotros pasamos siendo ovejas años en nuestras vidas, pero ya es tiempo de que empieces a reaccionar y digas, yo quiero ser discípulo, yo quiero ser como mi pastor, yo quiero ser como mi líder, yo quiero ser como las personas que aman a Dios y yo quiero formar gente que sean discípulos míos para que yo pueda venir y los levante a seguir sirviendo a Dios, a seguir amando a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo te animo y yo te invito a que des la vida por los amigos, a que empieces a darle la gloria a Dios y a bendecirlo en todo tiempo y en todo momento, en que tú vengas y le digas, Señor, yo hasta hoy llegué siendo oveja, yo quiero empezar a ser discípulo, yo quiero empezar a dar un paso más en mi fe, yo quiero empezar a cambiar lo que he venido haciendo mal, lo que he venido simplemente haciéndolo por salir del paso. El Señor no quiere nada que nosotros hagamos saliendo del paso. Hoy el Señor quiere que nosotros hagamos cosas con excelencia. Hoy el Señor quiere que nosotros hagamos cosas que marquen la diferencia. Hoy el Señor quiere que nosotros hagamos cosas total y completamente diferentes. Que ya dejes de ser una oveja acomodada, que ya dejes de ser una persona que esté todo el día diciendo, es que mi pastor no me llama, es que los líderes de la iglesia no me buscan, es que no puedo servir, es que no puedo ensayar, es que no tengo para comprar esto, es que mi casa es muy pequeña, es que, hermano, ya es tiempo, las excusas se acabaron. Yo hace mucho tiempo no tenía dónde hacer célula y tenía una célula de niños y la hacíamos en el parque de mi colonia y era muchísima más bendición. Era de muchísima más bendición porque llegaban más niños de los que hubieran podido llegar a mi casa. Tal vez no tenía un lugar. Hace muchos años, cuando fundamos la iglesia, no tenía un lugar donde hacer los servicios. Luego tuvimos un lugar donde hacer los servicios y déjame decirte que tuvimos que hacer una galera con madera usada, con láminas de tercera, y no tuvimos para echar paredes y pusimos una tela que era la tela más económica que vendían en Modatelas, y alguien me dijo, miren la covacha que hicieron. Se entraba el agua, teníamos que poner toneles para tapar las grandes goteras que había en la iglesia, y cuando era demasiada el agua, los toneles se rebalsaban y el agua se salía y se regaba por todo el templo. Teníamos que llegar una hora antes al templo para poder sacar el agua y que el servicio pudiera realizarse. No era el templo. Hoy tenemos un templo totalmente diferente, con cielo falso, todo el cielo de la iglesia, las paredes, una pared es insonorizada, el cielo completo es insonorizado, tenemos aire acondicionado, pantallas, muchas comodidades que antes no teníamos. Pero no era el templo, no era el lugar. No era cuando yo tenía que hacer la célula y pedirle al Señor que no lloviera, porque si llovía no teníamos un lugar donde pasar el agua para predicar su palabra. Hoy no estamos en el templo, estamos acá en nuestra casa. No sé cuánto tiempo vaya a pasar para regresar al templo.
Yo se los decía a los hermanos, y usted puede revisar todas las prédicas que están en nuestro canal de YouTube. Primero les dije, cuando todavía estamos en la iglesia, muy pronto no nos vamos a poder reunir en el templo. Luego les dije, muy pronto ni siquiera vamos a poder venir a grabar al templo. Y les dije, vamos a tener que casi que escondernos o estar buscando lugares donde poder predicar. Hoy estamos acá en la casa, no sé qué vaya a pasar hoy en la noche, pero oramos y primeramente Dios, el próximo domingo podamos seguir predicando. Sé que no es lo mismo estar predicando por Facebook, porque hay mucha gente que no tiene acceso a estas plataformas digitales, pero Dios va a hacer la obra. Amén. Sigamos orando, sigamos glorificando el nombre del Señor. La iglesia no tiene por qué esconderse, la iglesia no tiene por qué meterse, porque tú eres la iglesia, porque yo soy la iglesia, porque el hermano José es la iglesia. Tú sos la iglesia y somos el futuro de la predicación de Dios. Todo el mundo habla de que estamos a las puertas de un gran avivamiento. También estamos a las puertas de un arrebatamiento. Y sí es cierto, va a haber un gran avivamiento. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para provocar el avivamiento de parte de Dios? ¿Qué estás haciendo tú para que Dios te use en este avivamiento que viene? ¿Qué estamos haciendo nosotros si no damos fruto? Solo vamos a quedarnos viendo cómo cosechan los demás, pero nosotros nos podemos quedar sin esa cosecha. Hoy yo te invito a que cierres tus ojos y que le digas al Señor: Señor, yo necesito empezar a dar fruto. Yo necesito dejar de ser oveja y pasar a ser discípulos. Cuando nosotros regresemos a la iglesia, muchos de los, por ejemplo, de los que están acá, van a dejar de ser ovejas, se van a convertir en discípulos y van a empezar a ser sus propios discípulos. Porque nuestra iglesia pasó un tiempo, se acabó el tiempo de oveja y hoy viene un tiempo de discipulados. Vamos a empezar a trabajar con discipulados, los jóvenes, los de alabanza, los de niños, todos van a empezar a abrir sus células para ser discípulos. Todos van a ser enviados, porque es la gran comisión de los últimos tiempos. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi vida. Te pido que entres en mi corazón. Yo te reconozco, yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Creo que resucitaste entre los muertos y pagaste por mis pecados. Te pido por favor que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y si muero hoy, iré contigo. Padre, te pido por todas las personas que nos están viendo, por la gente de nuestra iglesia, Señor, que van a dejar de ser ovejas y se van a convertir en discípulos para ir a ser más discípulos. Por esos jóvenes que van a ser enviados cuando todo esto termine a abrir sus células. Por los directores de alabanza que van a empezar a ser más músicos en el nombre de Jesús. Por las células de niños, por las células de mujeres, por los discipulados que se van a abrir, por los nuevos líderes de nuestra congregación. Te damos gracias en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Esta pues ha sido una predicación más. Mi nombre es Luis Carlos Palencia. Te quiero invitar, si tú quieres ayudarnos a llegar a más personas, que puedas seguirnos en Facebook como Iglesia Fuego de Dios Guatemala, y en YouTube también Iglesia Fuego de Dios Guatemala, y en Instagram como Pastores Palencia Berganza. Va a ser una bendición que nos puedas seguir y poder llegar siempre a tus hogares. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana y el miércoles a las 7 de la noche. Amén. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones.